Tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista que vamos a hacer en esta recta final del año, ya pensando en las perspectivas para el año próximo. Ana Rosa Castro, ella es la directora de ventas de Nordea Iberia, o de Nordea España, para ser más exactos, a la que le damos la bienvenida al inversor inquieto. Ana Rosa. Buenas. Bienvenida a tu casa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, un placer tenerte aquí en la recta final del año, donde ya sabes que todo es hablar, ¿verdad?, de cómo cerramos el año, las perspectivas para 2024 y tenerte a ti y tener a Nordea con nosotros para que los inversores inquietos estén en esa inquietud que tienen de ver qué va a pasar el año próximo, pues que podamos traerles esta información de primera mano. Esa es la pregunta. Vamos a empezar con eso. ¿Cómo veis el año 24 y cómo vemos ya este cierre, que ya estamos terminando el año, y sobre todo en datos macro y en esas cosas que están analizando, ¿no?, los gestores para tomar decisiones de inversión? ¿Cómo lo veis? Total, pues mira, vemos un cierre de año, por empezar, antes de comentar 2024, mucho más positivo a lo que veníamos viendo en los últimos meses, ¿no? Yo creo que estamos viendo ya un rally de mercado, estamos viendo una recuperación, vamos a cerrar el año de una forma un poquito más positiva, por lo que parece, a no ser que haya algún altercado, lo que digamos cierre de año, pero ya parece que no, es unas cifras más positivas en cuanto a recuperación de renta variable, positivo también para renta fija, distintos sectores. Y de cara a 2024, pues tenemos una posición que no es muy negativa, creemos que va a haber cierto tipo de crecimiento o cierto tipo de recesión, pero una recesión más leve o un aterrizaje suave, en el sentido de que es verdad que si nos fijamos en las curvas de tipos, pues están invertidas, por lo tanto eso es un signo de cierto decrecimiento económico. También vemos que a la hora de mirar el crecimiento económico esperado en los distintos países, estamos viendo un decrecimiento, un crecimiento inferior al año pasado, pero ante todo eso sí que es verdad que hay que mirar ciertos factores que son clave, como tú dices, ¿no? El tema de la inflación, que es verdad que estamos viendo un año marcado, 2023, por un decrecimiento de la inflación, una inflación mucho más moderada, pero todavía con una inflación subyacente que sigue constante, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que ver un poco cómo fluctúa eso, cómo sigue evolucionando, para ver lo que van a hacer también los bancos centrales. Pero es verdad que el mensaje de los bancos centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos, parece bastante claro. No parece ya que vayamos a ver ninguna subida de tipos, pero sí que lo que ahora nos preocupa es cómo se van a mover, ¿no? O hasta dónde van a llegar. Bueno, pues yo creo que aquí lo importante es ver, sobre todo en Estados Unidos, si nos fijamos en qué está previendo, qué está indicando la Fed y qué está esperando el mercado, esa diferencia que hay ahí, ¿no? Yo creo que el mercado está descontando una subida mayor, una bajada de tipos, una bajada inferior o mayor a la que están diciendo que van a hacer la Fed, por lo tanto está descontando que va a haber menores tipos en 2024. Si eso no se da, ahí sí que tendríamos cierta complejidad en el mercado, sobre todo en activos más de riesgo en renta fija, como puede ser high yield o el crédito, ahí sí que podrían verse más afectados, ¿no? Ese tipo de situación donde el mercado está descontando algo o unos tipos inferiores a los que la Fed puede llevar a cabo. ¿Cómo veis las bajadas de tipos en la primera parte, en la segunda parte? ¿Por qué os decantáis tanto en Europa como en Estados Unidos? Pues en Europa nos descantamos por una bajada de tipos de ponernos en un 3,75, tampoco hablamos de una bajada muy fuerte, pero sí que verla, principalmente porque estamos viendo potencias tan grandes como Alemania en una recesión, ciertas potencias también en Europa con un crecimiento del PIB en negativo, por lo tanto creemos que ahí sí que ha llegado el momento para que a mediados del año que viene ya veamos cierto, digamos, baja de tipos en Europa. En Estados Unidos no lo tenemos tan claro. En Estados Unidos creemos que si hay alguna baja de tipos será más de cara a finales del año, o incluso que puede que el año que viene no haya baja de tipos en Estados Unidos. Cosa que el mercado está descontando que sí que va a ser. Y ahí es donde te digo que está esa complejidad, ¿no? De que si eso no se da y el mercado lo está descontando, ahí es donde podemos tener cierta complejidad en el mercado de cara a 2024. Tenemos que ver, porque si ahora miramos el mercado de futuros y de opciones, sí que están descontando un 2024 con mayor baja de tipos de lo que la Fed nos indica. En los activos, ¿qué activos os gustan para el año próximo? ¿O cómo están, ¿no?, vuestros gestores enfocando pues este cambio de escenarios, ¿no? Claro, que llevamos desde el año 22 con las subidas de tipos tan verticales, y donde se abre un panorama para los próximos años de muchas oportunidades, ¿verdad?, en todos los activos. ¿Cómo estáis viendo este mundo de oportunidades ahora mismo en la gestión de activos? Sí, pues mira, pues por ahí, como bien dices, vemos ciertos cambios en cartera que quizás serían necesarios ante un escenario de mercado distinto al que hemos vivido en 2023. Tenemos que tener factores en cuenta que son el geopolítico, que van a traer también incertidumbre al mercado, el factor de la inflación, que todavía la subyacente no está totalmente controlada, ver qué pasa con los bancos centrales en función con lo que el mercado está descontando. Ante eso, una cartera donde el núcleo o la parte central sí que esté más en activos más defensivos, por lo que pueda pasar en el mercado, y esos activos defensivos para nosotros sería más, pues en renta fija, un investment grade, activos con alta calidad crediticia, porque creemos que el yield o la rentabilidad que te pueden dar actualmente es muy atractiva sin jugar mucho riesgo o entrar en mucho riesgo, y ahí apostaríamos mucho por la cédula hipotecaria europea o los cover bonds en inglés, que ahí creemos que con una calidad crediticia de un A o un AA estás corriendo un riesgo muy limitado y ya puedes entrar a una... ¿Qué rentabilidad se estima en ese tipo de activos? En torno a un 4%. En torno a un 4%. Sí. Muy bien. Y hablamos también de ahí de
empezar a coger una duración media que me empiece a pagar en cartera, que ya lo está haciendo, y que me empiece a pagar durante 2024. Duraciones medias que hablo de un 4 o 5 años de duración. Creemos que ya es momento quizá de empezar a verlo con una, digamos, visión mucho más positiva de la que la mirábamos hace poco la duración, porque si no vemos pues esos movimientos de tipos, pues no puede estar impactada la cartera por tener duración en cartera. Y luego por la parte de renta variable, pues el núcleo, el central, sí que lo vemos todavía en factores o en estilos de inversión más defensivos, como sería calidad, value, y ahí creemos que sobre todo empresas que no se vean muy afectadas por una inflación que puede seguir en estos niveles, y sobre todo también por unos movimientos de tipos que podamos ver en el mercado, ¿no? Pues sobre todo empresas que sean muy asentadas, que tengan un crecimiento de beneficios constante en el tiempo. Que ¿El pago de dividendos crees que es interesante? También creemos que es uno de los factores que en este tipo de fondos más defensivos miramos como un criterio fundamental. Precio, dividendo, flujo de caja, que todo eso sea muy estable y que no nos vayan a dar un susto determinado en un momento muy crítico de mercado, ¿no? Por lo tanto, acciones o empresas y sobre todo fondos de inversión que nos permitan alcanzar prácticamente lo que sube el mercado, aunque nos quedemos algo por debajo, pero sobre todo cuando cae el mercado, digamos, la protección sea mucho más elevada. Los criterios de desarrollo sostenible que siempre han sido característicos en vuestra casa y entiendo que siguen siéndolo, se está consiguiendo dar valor añadido, es decir, se está consiguiendo que además de que sean sostenibles, que estén dando rentabilidad o que se espere buena rentabilidad en el futuro para esos activos. Sí, yo creo que ahí la cuestión es muy buena pregunta la que haces, porque siempre se ha planteado, bueno, pero muy bien el ser sostenible, pero me está dando rentabilidad, ¿no? Yo creo que al final hay que mirarlo de una forma muy clara, te está disminuyendo riesgo. Una vez que te está disminuyendo riesgo, te está aportando a la cartera, ¿no? Yo creo que estamos disminuyendo el riesgo idiosincrático, de gobernanza, ciertas empresas que van a tener un susto determinado y que lo han tenido en el pasado y que tú quizá no la tienes en cartera porque estás evaluándola con una foto mucho más completa, porque tienes ya no solo criterios fundamentales, sino criterios de sostenibilidad en la cartera, ¿no? Claro. Así que sí que estamos viendo que la rentabilidad está acompañando. Este año no ha sido el año de centrarnos nadie, los inversores, en sostenibilidad, porque queríamos proteger carteras, pero sí creemos que para las gestoras y para las entidades financieras ha sido un año de seguir trabajando sostenibilidad para poder tener todo a la hora de categorizar por fondos, de tener fondos, digamos, parametrizados en qué están haciendo y qué no están haciendo, y mayor transparencia para poder mostrar, que yo creo que hablando de sostenibilidad es clave mostrar qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, ¿no? Porque si inviertes en un fondo sostenible tienes que saber qué empresa tienes y por qué estás invertido ahí, ¿no? Yo creo que eso es factor clave. Así que sí, rentabilidad de mano de sostenibilidad, seguimos apostando por ello. De hecho, todos los fondos que lanzamos en Nordea siguen con esa implicación y con ese compromiso. Sí. Háblanos ya para terminar de algunos fondos que quieras a los inversores inquietos recomendarles que tengan en cartera para el año próximo. Bueno, pues he mencionado algunos activos. Por la parte de renta fija vemos jugarla pues, de una parte más defensiva con investment grade, renta fija de alta calidad, y decía los cédula hipotecaria europea. Cédula hipotecaria europea o cover bonds, principalmente porque si entramos en el que tiene una duración en torno a 4 o 5 años, creemos que en un entorno como el actual es atractivo para las carteras, y aparte por la garantía que ofrece, ¿no? Doble garantía tanto del emisor como del conjunto de hipotecas que hay dentro de esa cédula hipotecaria, que no ha tenido ninguna quiebra o insolvencia, y que los niveles de spread o de, digamos, de diferenciales actuales están muy atractivos. Que en cuanto veamos que la oferta de cédula hipotecaria disminuye, cosa que estamos esperando en el mercado porque se están demandando menos hipotecas, además es un hecho, pues va a ser realidad, va a ser un plus de rentabilidad para ellos, y eso está ya pasando, para la estrategia. Eso se va a ir viendo. O sea que por ahí nuestro fondo European Cover Bond. Y por otra parte, por la parte de renta variable, pues dos vertientes. Para la parte más core quizá, pues esa parte más defensiva que sería Global Stable Equity, que sería jugar la renta variable desde una parte muy más centrada a estar protegido en momento de caída, pero llevarme una parte importante en las subidas, sobre todo con empresas muy atractivas, sobre todo en el sentido de que son empresas grandes, muy solventes y con un crecimiento de beneficios continuo en el tiempo, ¿no? Y luego por ahí ya decir, si complementamos eso con algo más, ahora mismo las valoraciones las vemos atractivas en Europa, aunque hay ciertos riesgos a nivel geopolítico, pero sí que creemos que Europa, jugándolo de una forma activa, con una cartera concentrada que me pueda seleccionar ciertos sectores y compañías que creemos que tienen un recorrido en el medio plazo, creemos que sobre todo porque se han quedado detrás. Este año al final han tirado las tecnológicas en todos los sitios y poco más, y se han quedado rezagados un montón de sectores que son los que hay que tener en cuenta este año, no dejándose llevar por los que ya han sido los ganadores ahora, sino por los que el año pasado no han dado lo que se puede esperar de ellos, que posiblemente su año sea el 24-25. Esos ganadores ya tienen un PER y unas valoraciones muy altas, y ahora irnos a aquello que creemos que puede tirar, porque hay que diversificar la cartera y no podemos irnos, como tú bien has dicho, lo que lo ha hecho bien el trimestre pasado o el año pasado, porque ahí no está, es un espejismo, no está la oportunidad, y lo que estamos buscando aquí es decir dónde hay oportunidades, que precisamente es mirando no con el retrovisor, sino mirando en el coche, conducir hacia adelante, no hacia atrás. Total.
Ana Rosa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por todas las explicaciones, por las recomendaciones que los inversores necesitan en esta recta final del año para ya enfocar el año 2024 que vamos a estrenar dentro de nada, con lo rápido que pasa el tiempo. Gracias, Ana Rosa. Venga, gracias a ti. Gracias. Y a ustedes hasta otra ocasión en la que de nuevo tendrán otra entrevista tan interesante como la que acaban de ver. Hasta entonces.